Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En esta semana quisiera compartir con ustedes un cuento de Alberto Eisenhach, de su libro 300 metros de vida, que se llama Sombras de muerte. Y realmente tiene mucha semejanza con lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Así que como es un cuento un poquito largo, lo voy a dividir en tres partes. El lunes vamos a ver la primera parte, el miércoles la segunda parte y el viernes finalizaría el cuento. Así que a los que me siguen tienen que estar atentos a no perderse una parte de este cuento. El cuento, como le dije recién, se llama Sombras de muerte y dice así. A fines del siglo XIX, Buenos Aires repentinamente se vio amenazada por oscuros y densos nubarrones que cubrían toda la ciudad y hacían presagiar un tiempo cargado de incertidumbres y miedos. Ese período se transformó en un laberinto tenebroso y sombrío que llenó de dolor profundo a los pobladores. Algo había modificado totalmente el paisaje y paralizó a una ciudad de gente particularmente alegre y bulliciosa. Esta se refugió en el interior de sus casas, donde los interrogantes eran tan grandes como en la calle. Poca era la actividad que se percibía. Se caminaba por las calles con desconfianza. Un temor extraño se había apoderado de las personas, como el de ser sorprendidos a la vuelta de cada esquina por este visitante desconocido. Este fantasma se paseaba como un vapor por las calles de la ciudad y nadie sabía cómo detenerlo, cómo había llegado y por qué estaba allí. Un rumor indefinido ganó las calles, provocando una confusión generalizada, quizás porque no había un informe oficial que definiera la causa de ese gigante terrible y temible. Varias eran las versiones, pero concretamente no se sabía a qué atribuir esa presencia mortal en la población. Este visitante ingresaba a las casas con la muerte, luego de provocar el llamado vómito negro. La enfermedad, entre otros síntomas, provocaba un vómito de color oscuro y quienes eran víctimas de ese mal morían en pocos días, muchos en horas. Las noticias mostraban el avance sin control de este desconocido que sin permiso ingresaba a los hogares. Contrariamente a lo que se esperaba, este enemigo mortal continuó su marcha devastadora sin que nadie lo pudiera detener. Esto hizo que las autoridades intervinieran con los recursos disponibles en ese momento, pero sin resultados aparentes. Era como pelear contra el viento. No se sabía cuáles eran las causas que provocaban el vómito negro. Lo que hacía aún más difícil esta lucha, este extraño visitante tomó por sorpresa a la desprotegida población, sobre todo a las autoridades sanitarias, que no sabían a qué atribuir ese fenómeno. El vómito negro se fue extendiendo y tomó forma de epidemia, cobrándose muchas vidas. Cada día los informes eran escalofriantes. Algunas estadísticas revelaban que la mayor cantidad de afectados se producían en los barrios más humildes. De este modo, se discriminó a los habitantes de los barrios más pobres y se evitó todo tipo de contacto con ellos. Lo cierto era que rondaban varias versiones distintas y en términos generales ninguna de ellas podía asegurar de modo cierto el origen de esta epidemia. Era tal la impotencia que cada día aumentaba la cantidad de muertes sin saber cómo controlarla. Este desconcierto generó varias decisiones simples y superficiales por parte de los que estaban con la responsabilidad de ofrecer a la población alguna respuesta. Todas las medidas que se tomaban parecían tener un efecto contrario y el mal continuaba avanzando.
Este miedo también se apoderó de muchos funcionarios y familias pudientes que comenzaron a desesperarse. En vista de los resultados negativos, optaron por tomar distancia del centro poblado donde se producían la mayoría de los casos. Otros se enfrentaron a riesgo de sus vidas, desprotegidos y sin los recursos apropiados, a este enemigo que cada día se cobraba sin piedad un sinnúmero de vidas, a punto tal que la lucha parecía estéril. César Campos, un encumbrado funcionario que había alternado en diversos cargos de gobierno durante varios años, había hecho construir un palacio que abarcaba varias hectáreas en las afueras de una ciudad estratégicamente bien ubicada en la provincia de Entre Ríos. Era una inversión privada, escalofriante y totalmente desproporcionada para un funcionario público. No había nada que la igualara, tampoco ningún modo de justificar esa inversión faraónica que reveló involuntariamente en ese momento de crisis. Se podía acceder al palacio por tierra y por agua. Si bien no estaba a la orilla del río, tenía muy buena comunicación por ambos medios. Este palacio se construyó con todos los adelantos de la época, con materiales de primera calidad. Muchos se trajeron directamente del extranjero para transformarlo en un lugar único e inigualable. Disponía de todas las comodidades que uno se pueda imaginar: plazas arboladas, jardines, animales exóticos, campos de equitación, gruesos muros perimetrales con rejas de acero y torres de vigilancia que hacían del lugar una fortaleza inexpugnable. Patios internos, habitaciones para todo el personal, tanto de cuidado como el de mantenimiento, cocineros y servidumbre, sala de música, templo, sala de billares. Todo estaba debidamente mantenido y cuidado para los días en que este funcionario decidía tener un descanso o una fiesta con amigos. De ningún modo había sido pensado para una emergencia como la que le tocaba vivir en ese momento. En la ciudad la situación cada día era peor y los riesgos de contraer la enfermedad, que era mortal, llenó de pánico a este funcionario. Frente a esta contingencia que ponía en peligro su vida y la de su entorno familiar, Campos decidió poner en conocimiento de todo lo que estaba pasando a su amigo y cómplice Sebastián Araujo, que ocupaba un cargo de importancia en el Ministerio de Comercio. Acordaron en ese momento destinar el palacio como refugio por un tiempo para ellos, sus familias y un pequeño grupo de allegados. A raíz de esta epidemia se conocieron muchos detalles de semejante despropósito que se mantenía en el anonimato para muchos. En forma muy rápida pusieron en marcha el plan y todos los detalles para abandonar la ciudad lo antes posible. Destinaron un barco para que en él se llevaran todos los elementos necesarios para vivir por un tiempo relativamente extenso y que no faltase nada. Se hizo conocer la lista de las personas que viajarían bajo un estricto control sanitario. El grupo se componía de 16 funcionarios que, con sus respectivas familias, en total eran 63 personas que partieron desde la dársena sur del puerto de Buenos Aires el 5 de enero de 1871, rumbo al palacio. Quedó relegado a planos secundarios el problema que atormentaba a los habitantes de la ciudad. La decisión era ponerse a salvo y recluirse en un lugar apartado, lejos del foco de contaminación. Hasta aquí la primera parte de la lectura del libro de Alberto Eisenbach, de este cuento Sombras de Muerte.
Espero que les resulte bastante parecido a la situación que estamos viviendo nosotros ahora. Y el miércoles vamos a continuar con la segunda parte de este cuento. Así que muchas gracias a todos por ver mi canal. Y como siempre le digo, espero sugerencias, comentarios, para que realmente también yo pueda seguir adelante con esto. Muchas gracias, hasta el miércoles.